Muy buenos días. Vamos a esperar que nos vamos conectando todas y todos. Vamos a esperar también que Brigitte Champetier se sume para poder invitarla. Qué lindo que se va sumando gente. Buenos días en Argentina, buenas tardes en España y buenos días en otros países de América Latina. Espero que me escuchen bien. Hola, hola, qué lindo que se van sumando. Vamos a esperar que se sume también Brigitte, que nos va a conectar desde España. Hay 6 personas aquí, qué lindo. A ver si Brigitte se puede sumar. Mientras tanto voy a empezar a contarles un poco la idea de esa entrevista y la idea que convoca este momento, porque me dio un impulso de ofrecer una serie de talleres en relación al tema de acompañar al otro, en relación al tema de los órdenes de amor, un legado que nos dejó Bert Hellinger en el marco de las constelaciones familiares. Y este proceso de acompañar al otro consiste en 3 talleres que voy a dar, uno esta semana, el 18 de abril, otro el 16 de mayo y el tercero el 13 de junio, para abordar los órdenes de amor en detalle, también con las fuerzas de amor, de conocer un poco más la sistémica de las constelaciones familiares, cómo nos rige la vida. Vamos a conocer un poco del análisis transaccional y algunos conceptos de las nuevas constelaciones. Aquí tenemos a aceptar. ¡Ay! Hola, ¡Qué a ver alegría! si te veo, que aquí no veo. Ay, Yo te veo bien y te escucho bien. bien, pues yo no me veo bien, pues te veo yo a ti. Muy bien. Bueno, por lo menos así estamos en contacto. Me da alegría que logramos el primer paso de la tecnología, que es lo que más nerviosa me tenía, y Lo intentaba, funciona muy bien. pero espera, entonces necesito otro cable, porque pensaba hacerlo de otra manera. Un segundo, un segundo. Bien, 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 te esperamos. Bueno, por lo menos tenemos ya este paso logrado. Es la primera vez que entrevisto a alguien por este medio, un gran regalo que nos da la tecnología, un gran regalo avanzando cada vez más en esa conexión
de los mundos. Yo realmente estoy muy, muy agradecida y agradecida también que tanta gente se ha sumado. Tenemos ya 176 personas escuchando, realmente una gran, gran alegría. Y bueno, como les contaba, la idea es darnos este regalo hoy con la entrevista de Brigitte, que ella nos inaugura un poco este momento de esas tres sesiones de talleres que voy a dar en abril, mayo y junio. Y este proceso está pensado para todos y todas que de algún modo ayudamos a otros, para terapeutas, para facilitadores, también pueden ser madres, padres que ayudan en el crecimiento de los niños, todas las personas que se sienten convocadas a estas tres sesiones de talleres que ofrezco, están bienvenidas, bienvenidos para profundizar. Y como dije, Brigitte, no sé si escuchaste el regalo de inaugurar Muy bueno. estas Oye, sesiones de talleres, lo tomamos hoy. felicidades por esa iniciativa. La gente va a ser muy feliz de todo lo que les puedas comunicar, compartir y de los descubrimientos que tú has hecho que mejora tanto nuestras vidas, pues comunicárselo a la gente, eso es un regalo muy grande para todos los que te van a escuchar. Inés es una gran Sí, persona, viste que felicidades por todo lo que ustedes van a aprender con ella. Sí. gracias, Brigitte, gracias. Bueno, creo que no hay mucha necesidad de presentarte. La mayoría de la gente que me sigue sabe quién eres, pero igual quiero resaltar que Brigitte es la mujer que creó el Instituto de Constelaciones Familiares en Madrid, que el próximo año va a tener 20 años ya de existencia, y Brigitte es una discípula directa de Bert Hellinger, por lo cual estamos tomando de ella tanto conocimiento de lo que Bert nos transmitió, y Brigitte es como, yo siempre digo, como una traductora directa de una filosofía que a veces es un poco difícil comprender, y nos ha regalado muchos ejercicios y vivencias para entenderlo mejor. Y hoy vamos a hablar de los órdenes de amor que también nos transmitió Bert Hellinger. Gracias, Brigitte. Gracias, Inés. Sí, es una alegría grande estar aquí con Inés y con todos ustedes escuchando. Sí. Y Bien. sí, me gusta esa palabra de traductora de Bert Hellinger, porque me siento un poco así. Porque lo que decía tenía tanta profundidad, es que es increíble volver a leerle, es ver que había entendido tantas cosas que aún no están del todo comprendidas o realizadas, ¿verdad?, en las constelaciones. Y bien, pues eso es. Y entonces él hablaba pues con toda la filosofía tan profunda que tenía, con su visión alemana, que una visión siempre muy profunda de las cosas, ¿verdad? El mismo lenguaje que tenéis hace que presentáis las cosas de un modo tan lógico y tan profundo que a nosotros a veces se nos escapa los matices, la sutilidad del lenguaje. Y con Bert pasaba mucho eso. Como pude estar mucho con él y me había preparado pues precisamente un poco en todos los campos que formaba parte de las constelaciones, pues yo entendía. Y como estaba a mi lado mi marido, al que yo traducía todo lo que decía Bert, entonces en efecto se trataba de traducir y solo podía traducir lo que entendía, claro. Sí. Y entonces, mira, sí, los órdenes del amor fueron los tres grandes conceptos que fue trabajando con mucha profundidad durante pues 20, 30 años, ¿no? Sí. Antes que él ya existían dos, equilibrar, dar y recibir, que ese húngaro
Bozormeni Nagy llamaba el equilibrio entre ganancias y pérdidas. Vale. Y él tenía una imagen más de contabilidad de la vida que todos teníamos, decía, como un libro de cuentas interno donde teníamos que equilibrar el libro de cuentas de la familia y que cada uno habíamos heredado esa contabilidad, ¿no? de la familia. Bien. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, también se había descubierto, comprendido el orden de la jerarquía, la necesidad de respeto de la jerarquía, porque lo descubrieron más bien observando que en las familias donde la gente estaba desordenada, se sentía superior, los hijos superior a la madre superior a la abuela, donde no había respeto de las jerarquías, había desórdenes evidentes, pero desórdenes en la vida, falta de fuerza, falta de saber hacer lo que convenía para cada uno, ¿no? Bien, de allí nació la evidencia de que el respeto de la jerarquía era algo esencial. Y ya está. Y entonces, eso es lo que fue trabajando Bergelinger durante los 15 primeros años de cuando hizo las constelaciones. Y lo interesante es que tiene una capacidad de realmente ver la fenomenología, de ver más profundo que la mayoría de nosotros lo que significa tal o cual cosa, pudo dar una visión hasta trascendental de esos dos órdenes, ¿no? Del equilibrio entre dar y recibir, de la necesidad de agradecer, de la necesidad, por ejemplo, de, si me hacen daño, de devolver el daño. Pero como va a ser por amor o con amor, va a ser siempre un poco menos. Pero sí, ¿verdad? Es eso. Y si no devuelvo el daño, aunque sea un poco menos, no respeto la dignidad de la otra persona, ni la mía. Es que es una cuestión de dignidad, equilibrar el dar y recibir. Entonces, fue profundizando mucho en esto. Y lo mismo que en lo de la jerarquía, donde vivía, veía que no es solamente estar en nuestro lugar, respetar, sino también respetar los sistemas nuevos, lo nuevo traído por no una persona, sino por todo un grupo. Entonces era y es el respeto a los anteriores que nos han abierto el camino de la vida y respetar a los grupos que traen algo nuevo, porque van a traer una nueva fuerza y algo nuevo que va a permitir evolucionar, ¿no? A la vida, el destino, la humanidad. Sí. Y luego, pues, en los años 95 a 2002 o así, o sea, 98, él mismo lo cuenta que fue cuando empezó a darse cuenta de lo que significaba incluir a todos por igual. A todos. A todos por igual, también los que hicieron daño. Eso es. Porque antes de esa fecha decía, sí, hay que incluir a todos, menos los asesinos y los que abandonan a sus hijos. Brigitte, igual es bastante complejo, ¿no? Escuchándote ahora, de repente también aquí hay gente que no conoce tanto todavía la terapia sistémica de las constelaciones. Entonces, en las constelaciones vemos que todo inicia con eso de tomar a nuestros padres. Si yo quiero ayudar desde mi fuerza, primero necesito hacer un proceso conmigo.
¿Cómo es eso? ¿Por qué la importancia de tomar a los padres, que entendemos como aceptar incondicionalmente a los padres? Ya, ¿Qué importancia tiene eso para la ayuda? sí. Mira, es que quizá después de explicar lo que voy a explicar, dices, pues claro, es de sentido común. ¿De qué estoy hecha? Físicamente, mis células, ¿qué son? Están hechas de los cromosomas de ese hombre y de esa mujer que hicieron el amor y me tuvieron. No es más. Yo solo provengo de ese hombre y de esa mujer. Que los conozca o no, que hayan muerto o no, que me hayan criado bien o no. Aquí yo estoy hecha de ellos. Y entonces mi vida, cómo voy a llevar mi vida, claro que depende de cómo los trato internamente, porque es como me trato a mí. Si los desprecio, pues ¿qué va a pasar? Es automático, es inconsciente. Me voy a despreciar a mí porque estoy hecha de ellos. Es que es inmediato. La relación que yo tenga con mis padres tiene un efecto inmediato, involuntario, automático sobre mi relación a mí misma y a la vida. Estoy hecha de ellos. Y entonces se puede observar que precisamente, o Hellinger fue observando, o nosotros vamos observando que nuestra vida se transforma en todos los aspectos. Cuando humildemente agradezco a ese hombre y a esa mujer ser mis padres. Es decir, agradezco a ese hombre y a esa mujer haberme dado la vida, ser mis padres. La vida se transforma. Entonces no es una cosa moral o yo qué sé, de esotérica o espiritual. No, es que estoy hecha físicamente de ellos. ¿Cómo voy a negar lo que soy yo? Que de eso se trata. Entonces, poder aceptarlos incondicionalmente. Sí. Y de ahí tomo también la fuerza de devolver lo que yo recibí, porque en la ayuda solo puedo dar lo que yo Eso recibí. es, ¿Es sí. Sí. así? Mm. Y entonces es interesante ver que es un fenómeno universal que cuando la persona ya se vuelve adulta, físicamente adulta, necesita ayudar a los demás, necesita tener una profesión, hacer un servicio a su grupo, cual sea la cultura, cual sea el país o incluso la época. Todos los seres humanos cuando se vuelven adultos necesitan hacer algo al servicio de su grupo. Es una necesidad y es cuando uno se siente mejor, se siente reconocido, se siente en su lugar. Y es que ustedes lo habrán experimentado, eh, tener una deuda hacia alguien. Me han regalado algo y no les he devuelto nada, ni las gracias ni nada. Uno se siente incómodo. Uno casi no quiere volver a ver a esas personas porque se siente culpable, se siente un poco por debajo. Y solo cuando puedo devolver a la misma altura de lo que me dieron, no necesariamente a los mismos, a otros, me siento de nuevo leve, digno, eh, y siento que mi vida tiene sentido cuando empiezo a ayudar a los demás. Y nosotros hemos podido ver, establecer el paralelismo entre todo lo que recibí, necesito devolver a otros. Y entonces, mira, es interesante esa observación. Sí, desprecio un poco a mi madre. Bueno, podía haberlo hecho mejor o no sé qué, bien. La vida me va a hacer lo mismo, me va a dar un poquito, pero como que yo siento que la vida me da un poquito, pero ella no está a la altura. Y yo voy a pensar lo mismo de todos los demás.
bueno, no están a la altura. Todo lo que vivo con mis padres lo voy a replicar con los demás y la vida lo replica conmigo. Sí, sí. Sí, eso también vemos en las proyecciones que vivimos y hay que tener cuidado con la contratransferencia en el sentido que puedo tener, si soy terapeuta, puedo tener un cliente que está muy enojado con sus padres, entonces, ¿qué actitud tomo yo cuando veo que el cliente está furioso con sus padres? Bien. Primero, yo le hago este ejercicio de ver qué significa que sean padres, que simplemente ese hombre y esa mujer hicieron el amor y eso les ha transformado en mis padres. No que hicieron bien o mal, o sea, que me educaron bien, que me educaran bien o mal. No, eso es totalmente secundario porque eso lo podía haber hecho cualquier otra persona. Lo único que han hecho, y que han hecho muy bien porque estoy viva ahora, es ser mis padres, darme la vida. Y eso es como una realidad que la persona no puede negar. Y ya empieza a ver las cosas de otra manera. Y entonces es la necesidad de poder distinguir el rol de esos padres como en el darme la vida, que estuvo bien hecho. Luego, su rol como educadores o otra cosa que no hicieron bien. Bien, pues entonces voy a ver mis abuelos qué hicieron. ¿Qué pasó con los bisabuelos, con los abuelos, con mis padres? Porque todo el mundo da lo que recibe. Entonces podré ver humildemente que mis padres, mi madre, mi padre, quizás sufrieron mucho y no supieron ser madre o padre conmigo. Y entonces empiezo a ver que no soy yo el centro del universo, sino que ha habido otros sufrimientos anteriores y que aún así siguen viviendo, yo sigo viviendo, yo puedo hacer algo ahora. Porque también me doy cuenta de que mi sufrimiento fue cuando yo era pequeña, o joven, o pequeña. Yo ya soy adulta. Yo ya soy adulta. Puedo comprender. Puedo ponerme en el lugar de mis padres o de los abuelos. Y puedo tomar a mis padres imperfectos, pensando que yo también soy totalmente imperfecta. Totalmente. Soy muy parecida a mis padres. Y entonces poco a poco vamos desdramatizando. Vamos llegando a ese adulto presente que dice, bueno, es que las cosas son como son. No puedo cambiar la realidad. No. No puedo ir al supermercado a cambiar eso. No. Es lo que hay. Si no quiero esto, ¿vale? Retírate de la vida. Es que es así. O esa vida o nada. Es insistir en esa coherencia. Entonces, lo primero, si queremos conseguir algún cambio, alguna mejoría, va a ser, bueno, esa es la vida que me toca. Es la vida que me toca, no hay más. Y mira, y antes vi que alguien decía, ¿y si me dieron mucho y yo no era merecedora? Olvídate de la palabra merecedora. Nadie merece lo que recibe, ni para bien ni para mal. Nadie. Solo que a nosotros nos toca. A cada uno nos toca algo del universo o algo del destino colectivo. Y se trata de eso. A cada ser humano le ha tocado un destino. ¿Y qué le vamos a hacer? No hay más que ese destino que nos toca. Ahora a ver si soy capaz de hacer algo bueno con él, sea lo que sea ese destino. Sí. Y yo como persona que acompaño a alguien, necesito tener esta mirada que Berthellinger llamaba también empatía sistémica, de ver que cada persona tiene un destino y sistema familiar. Ya, ¿Puedes ampliar eso un poco, qué es la empatía sistémica, a qué se refiere Bert? ya.
Quizás lo que llama también el estado compasivo, esa mirada compasiva o esa mirada de bondad que acepta a cada uno como es. Por ejemplo, ¿cómo ayudar a un perpetrador? ¿O cómo ver a un perpetrador? Pues desde la compasión, desde ese estado de bondad de es lo que le ha tocado, pero cuidado, sin buenismo, quiere decir, necesita asumir la responsabilidad de sus actos. Entonces, cuando vamos a ayudar a las personas, por ejemplo, un perpetrador, va a entender que por un lado, todo viene de atrás, de muchas generaciones atrás. Nuestro destino nos ha tocado realmente como si fuera al azar. Pero por otra parte, si quiero vivir bien y mi entorno vivir bien, mis descendientes vivir bien, necesito ser responsable de todos mis actos y de todos mis pensamientos y emociones. Asumir esa responsabilidad. Entonces, la ayuda es también ayudar a asumir a cada uno su responsabilidad, por dura que sea. Y me ayuda a ayudar así el estado compasivo, esa mirada de empatía sistémica. Sí, es lo que te ha tocado. Y dentro de ese destino colectivo, tu manera de reaccionar o de asumir tu responsabilidad va a tener consecuencias para todos los que vienen después de ti o incluso para tu entorno. Entonces, ¿sí? Sí, en el ejemplo que tú das, que de repente es muy grande para algunos acompañantes, algunos terapeutas, que a veces estamos en este lugar que queremos salvar al otro, ¿no? No distinguimos entre ayudar y salvar. Yo creo que todos que iniciamos un proceso de acompañamiento podemos ser sinceros con nosotros que al inicio queríamos salvar a las Eso es, personas para darnos cuenta que no es así. eso es. Entonces, ¿podemos salvar al otro? ¿Podemos salvar a alguien que ha hecho tanto daño? Es que, a ver, vamos a olvidarnos la palabra salvar. Podemos ayudarle, pero no salvar. No podemos salvarle. Mira, algo secundario así, eh, un inciso. Bert Hellinger decía, si los terapeutas o uno se convierte en terapeuta cuando de pequeño fracasó su deseo de salvar a sus padres. Fracasó. Y entonces el resto de su vida se va a dedicar a intentar salvar a los demás. Entonces, hasta que uno se da cuenta, en efecto, fue eso, yo estaba en el niño, ahora soy adulto, ya no voy a salvar a nadie, sino que asumo mi destino y voy a ayudar a cada uno a asumir su destino. Eso es. Y es la grandeza del terapeuta y la dificultad, o sea que no es inmediato, uno no se puede convertir en terapeuta del día a la noche, o sea, del día a la mañana o como se diga. Es todo un proceso muy largo, porque todo lo que no habré yo asumido de mi propia vida, voy a ser incapaz de ayudar al otro a asumirlo. Y vemos como hay unos cuantos errores que se van produciendo en las constelaciones por no haber asumido del todo nuestra vida, ¿no? Sí, vemos que muchos terapeutas y acompañantes vienen también, obviamente, de escuelas anteriores y no conocen las terapias sistémicas o las conocen solo de escucha, entonces invitando de ver a la persona no como individuo, sino como sistema es algo aún bastante nuevo, me parece a mí, ¿no? Si vemos a tanta gente como enfermeros, acompañantes terapéuticos que no vienen de las constelaciones. Sí, Las terapias antiguas tenían este enfoque de ver al ya, individuo y ahí de repente esa actitud
de querer ayudar como yo veo a veces de salvar Sí, y no respetar al sistema, no respetar al eso es. destino. Y hacerlo desde mi moral, pensando que mi moral es la única y que precisamente descubrimos que ayudar al otro es fuera de la moral. Es ayudarle a tomar conciencia de sus responsabilidades y de que él puede asumirlas. Y yo, desde mi amor a esa persona, honro su destino, honro la dureza quizá de ese destino, de esa decisión que necesita tomar. Y sé que en él está la grandeza, en esa persona. O el acompañar a alguien que sufrió mucho en su infancia, sí, sin juzgar a sus padres, sin transformarme yo en el protector de esa persona. No necesita una nueva madre, ya la tiene. Necesito respetar a esos padres. Necesito tomar en el corazón a todos los perpetradores. Cada persona criticada por el cliente necesita ser tomado inmediatamente en el corazón del constelador. Eso es la empatía sistémica, va más allá del cliente. Es empatía para todo lo que rodea a ese cliente. Para los que le hicieron daño, para los que con quien está en relación, para todos. La empatía es necesariamente a todos, no a uno contra otros, sino a todos. Y allí nuestro cliente se siente crecer, se siente, su dignidad aumenta, su humanidad es mayor y va a ser capaz de tomar decisiones adultas, humanas, profundas, ¿no? Y cuando una persona me da mucha pena, mucha tristeza y siento que es demasiado para mí el destino, ¿cómo puedo actuar? Pues quizá primero diciéndole, mira, no puedo. Y después, no puedo ayudarte. Y después hacer todo un trabajo. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que he proyectado de mi propia infancia? Mis miedos, mis traumas, mis deseos. ¿Qué es lo que todavía está allí? Y hay trabajos muy interesantes de hacer con el cliente que yo no he podido ayudar. Se va a transformar en mi maestro, me va a mostrar lo que aún duele y que no soy capaz todavía de ver, ¿no? Entonces vemos que la ayuda exige de nosotros como un progreso continuo, toda la vida vamos a estar progresando, creciendo nosotros para poder ayudar mejor a los demás. Y luego la vida es muy interesante porque hoy en día con la tecnología tan desarrollada se van presentando situaciones que no, a ver, que van en contra de la naturaleza, se puede decir. Y situaciones en las que no sabemos cómo, qué hay a nivel fenomenológico. ¿Dónde están las leyes sistémicas? ¿Dónde están los órdenes del amor, las fuerzas del amor? Y allí necesitamos mucha humildad y representar y estar en la observación y la observación y la observación, el representar hasta poder comprender. Hace poco estábamos precisamente representando el hecho de que en una pareja de mujeres querían tener un hijo, pero poder, por amor, las dos ser madres, quiere decir que la que va a recibir la inseminación del semen va a engendrar los embriones y pasar esos embriones o uno de ellos al vientre de la otra, ¿no?
y hemos podido representarlo. Y no diré lo que se ve. Ustedes necesitan, va a ser muy interesante que lo puedas representar. El embrión, la madre biológica y el padre biológico. La mujer que gesta un bebé que no es suyo, que se transforma en algo más que una madre adoptiva, algo más, pero sin ser madre biológica. Y el efecto que produce introducir un donante en una pareja, un donante de esperma o un donante de óvulo. ¿Qué ocurre? Son múltiples sistemas involucrados con todos sus Y destinos. entonces, pues por ejemplo, en esas parejas, pues casi siempre hay separación, porque el donante es una persona y todo su sistema. Y el inconsciente de las dos personas en pareja lo viven como una infidelidad, una tercera persona que ha entrado dentro de la pareja y se va a vivir como una verdadera infidelidad, ¿no? Y entonces hay que saber todo esto. Y hoy la vida es muy rica en ese sentido, que nos presenta muchas nuevas situaciones donde no tenemos los elementos de respuesta de antemano. Y necesitamos hacer un nuevo esfuerzo muy profundo de observación fenomenológica para entender la sistémica. Y aquí hay una reflexión importante, que es: la sistémica solo ve los hechos, no ve las intenciones. Por ejemplo, esas dos mujeres tenían muy buena intención, pero eso no lo ve el sistema. Lo que ve es el hecho. Los diferentes hechos que se han presentado. Sí, dime. Es un ejemplo muy interesante porque nos muestra que muchas veces queremos ayudar, esa buena intención, y como desconocemos lo profundo en lo sistémico, hablamos de lo profundo, de lo invisible, hacemos daño y después nos sorprendemos que el cliente se va enojado, Ya. por ejemplo. Sí, ¿No? ya, sí. Va desagradecido, no nos agradeció ni siquiera, pero no estamos conscientes del daño que a veces causamos Sí. desde el actuar de esta ayuda o dar consejos. Aún tendemos muchas veces también a dar consejos. Sí. O a tomar decisiones por el cliente. Y entonces el cliente viene confiado diciendo: sí, mi terapeuta, mi consteladora me va a decir si compro esto o lo otro, si me separo o no me separo. No, eso no es ayudar. Eso es el tomar el papel del confesor o de la mamá o del papá. No, eso no es ayudar. Es disminuir a la persona. Sí. Entonces hay que tener mucha fuerza interior para no caer en el deseo del cliente cuando no es adulto. Sí. Claro, podemos ayudar solo de adulto a adulto. Yo, ayudante en mi adulto, al otro en el adulto. Si yo estoy en mi niño, Sí. no sirve. Si el otro está en el niño, tampoco. Sí, es difícil esto porque hay momentos que ves que el cliente está en el niño y entonces allí hay que ver bien con el guía. A ver, ¿le digo que se vaya a sentar hasta que se ponga en el adulto o voy a poder llevarlo poco a poco a su fuerza adulta? Hay esa duda también en algunos momentos. Pero yo he visto, las dos cosas son posibles. Ver a alguien: oye, ¿no te sientes ahí un poco muy pequeña, muy cómoda, así a mi lado, yo te protejo, así? Sí. Ah, bueno, pues mira, te vas a sentar. Y cuando te sientas de nuevo fuerte, tan fuerte como yo, podrás volver. Y funciona, sí. Claro, también el poder de la palabra, ¿no? Cómo nos dirigimos al cliente. A veces con una frase precisa ya ubica
al consultante del niño o al adulto, porque de repente le sacude lo que le podemos decir. Eso es, sí, sí. Tenemos este recurso. Sí. Entonces, para eso, a ver, necesitamos saber mucho de análisis transaccional, ¿verdad? Que ayuda mucho Sí. cómo estar en el adulto, cómo percibir al otro que no es adulto, que está en el niño o que está en el crítico o en la rabia. Bien. Y el análisis transaccional me dice, no te des prisa en responder. Primero, chequeate tú. Si sientes pena, quiere decir que tu cliente está pidiendo que le hagas de madre. Bien, no respondas desde allí, ponte en el adulto, porque tú sabes lo que tu cliente te está pidiendo. O sientes enfado. ¿Qué quiere decir? Que ese cliente te está criticando, te está haciendo daño. Lo tomo como información, pero no respondo desde mis emociones, sino que mi adulto observa lo que resuena en mi cuerpo de un modo así automático cuando se acerca el cliente. Y lo tomo como información y no respondo desde ahí. Si respondiese, estaría en la contratransferencia, no estaría en el adulto, estaría yo también en el niño o en el estado padre. Entonces, Sí. es todo un aprendizaje, un conocerse y un exigirse en cada momento de la vida cotidiana, estar en el adulto o darme cuenta de lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a ver si en este proceso que tengo previsto pueda transmitir un poco eso de estos estados adulto, que es tan importante que todos hemos aprendido, no solamente para el trabajo, sino en lo cotidiano, cómo nos ayuda a estar en el eje fuera del juicio, para estar en la acción. Pues, Bueno, otra pregunta es, Brigitte, ¿en qué consiste la diferencia de atender a niños y a adultos? Porque hay personas que trabajan como ayudadores con niños. ¿Eso es distinto? sí, mucho, muy distinto, porque el adulto puede tomar decisiones y cambiar su vida. ¿Por qué? Porque es independiente económicamente. Mientras uno no es independiente económicamente, no puede tomar decisiones. Porque precisamente las decisiones que vemos que nos empuja la constelación a tomar es ser cada vez más autónomo. No hacer las cosas para complacer, no hacer las cosas por venganza. Estar en el momento presente y asumir mi vida y asumir mi responsabilidad. Entonces, eso lo puedo vivir con adultos y únicamente con adultos. Con adolescentes, vamos a decir que los adultos hoy, pues a partir de los 18 años, algo así. ¿Vale? Antes tendremos la adolescencia y los niños no pueden tomar la decisión de ser independientes de sus padres, de ser autónomos, de ser adultos, no. Y entonces, lo que les ayuda es ver las cosas como son. Parece evidente, pero no. Ese hombre y esa mujer son mis padres. Son los únicos padres posibles para mí. Yo soy el único hijo posible, el mejor hijo posible para ellos, como yo. Y sobre todo, ver mi destino, aceptar mi destino y que alguien me diga, qué grande es tu destino. Eh, el niño, y entonces vemos que esto transforma a los niños y a los adolescentes. Hacerles tomar una decisión, por ejemplo, decir, mamá, tú por ti, yo por mí. O veo a ese tío excluido al que estaba identificado y me salgo de esta identificación. La persona, ese joven, quizá durante 15 días esté mejor, pero después su culpabilidad
frente a todo el sistema familiar, a lo que ha llevado por amor de sus padres y a los demás, le vuelve en peor. Y a los 15 días empeora. Entonces, cuando hacemos algo con los niños o los jóvenes, necesitamos saber las consecuencias. Dice, sí, con esto ha ido bien. Sí, puedo. Y entonces lo que vemos es que realmente lo que les ayuda es aprender a decir sí a su realidad. Bueno, dos cosas. Sí a su realidad y aprender a vivir sus emociones. Darse permiso para llorar, darse permiso para sentir miedo. Y cuando, por ejemplo, está enfadado, poder decirle, te comprendo. ¿Y qué hay detrás de tu enfado? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la ofensa que te han hecho? Por eso estás enfadado. Entonces, que pueda descubrir el sentido, la dignidad de sus emociones y vivir las que se puede vivir. La ira no, o sea, permitirse la ira, ¿no? Pero no expresarla contra alguien. Y lo que importa en la ira es que descubra que si estoy enfadado es porque justo antes, unos segundos antes, alguien me ha ofendido. Y eso me duele. Entonces, ir al dolor. A enseñarle a ir al dolor oculto detrás de la ira. En eso ayudamos mucho a los niños. A que tomen conciencia de su amor incondicional a sus padres, a pesar de las críticas del tipo que sea. Y sí, aprenderles a ver lo que hay. No a cambiar nada, sino a ver lo que hay. Y ver lo que hay, aceptarlo con amor, cambia todo después. Todo. Sí. Es un gran desafío, ¿no? De salir de la conciencia moral, de salir del Yeah. juicio cuando uno trabaja con niños, porque los niños que llegan a terapia o en las escuelas, los educadores, experimentan muchos destinos muy difíciles de niños, de padres ausentes, de padres violentos, de padres alcohólicos. Hay tantos casos que hay y los educadores y terapeutas a veces tienen un desafío grande de seguir respetando en el niño al padre. Yo creo que eso es muy, muy importante resaltar, de siempre ver en el niño a los padres que son los únicos y perfectos para él. Sí, y esa frase, ¿cómo era? Todos los niños son buenos y sus padres también, Y porque los todos padres también. los padres fueron niños. Y si ahora son violentos, es por un dolor que se les ha quedado de antes que no han sabido liberar. Entonces es que el niño pueda ver con amor que su papá fue maltratado por la abuela, que la abuela fue mal, no sé qué, por su marido o por el bisabuelo. O sea, ver también el dolor de cada generación. Descubrir la empatía, sin hacer de psicólogo de sus padres, ¿no? Sino la realidad. A un padre alcohólico, ¿qué significa alcoholismo? Un inmenso amor por un despreciado. Entonces, poder decir, explicar la dinámica real, la dinámica sistémica, que siempre es de amor, a un niño la entiende de maravilla. ¿Por qué uno es tan violento? Pues porque quiere vengar a su tío abuelo que fue torturado. Fue por amor. Es por amor que se porta así de mal. O sea, descubrir esa dimensión les ayuda mucho a vivir los conflictos que tienen. Y necesitaremos ayudarles a vivir esas emociones con distintas herramientas que no son las constelaciones, porque todavía están viviéndolas. Ya cuando sean mayores podrán poner en el pasado ese dolor. Así es. Aquí tenemos una pregunta de Sil Sunflowers. ¿Cuándo los niños
niños son muy pequeños, entre los que están caminando recién y los 6, 7 años, ¿el abordaje siempre sería desde los padres? ¿Se puede dar algún ejercicio a los Sí, niños? siempre. A ver, de todos modos, lo que se puede hacer siempre con los niños es hablarles. Desde antes de la concepción entienden si se les habla, si se les acaricia, si, por ejemplo, la mamá se va a ir al hospital unos días porque van a hacer otro bebé. Decírselo, aunque solo tenga un añito. Mira, mamá va a tener un hermanito, tiene que ir a explicar. Y va a volver, y va a volver. Ahora te vas a sentir triste, pero mamá va a volver. Lo registra totalmente. Entonces, enseñar a los padres a hablar a sus hijos. O el terapeuta puede decir cosas así a los niños. Decir cuál es la realidad. Porque se trata de ayudarles a asimilar la realidad. O si un padre ha muerto, pues ha muerto. No ocultárselo. Sabe muy bien lo que significa muerto. Por mucho que digan los libros que antes de tal edad no saben, saben perfectamente lo que significa que un hermano está muerto o que el papá o la mamá estén muertos. Entonces, decir las cosas como son y quizás, sobre todo, ayudar a los padres a decir esas cosas del modo más natural posible, ¿no? Y lo que es terapia, pues puede pasar por el terapeuta como puede pasar por los padres. Depende. Sí. Lo que no puede el niño, perdón, es ser el cliente directo contigo. No. Los clientes son los padres. Sí, sí. Sí, sí. En el libro que nos dejó Bert Hellinger, Los órdenes de ayuda, se puede ver mucho lo que tú mencionaste, de siempre ver al más débil, ver al excluido, que es una mirada yo creo que también muy nueva y no se conoció en las Ya, terapias antiguas. ya. ¿Qué quiere decir eso que Bert siempre dice? Pero yo no miro ahora al caso directo, sino miro al excluido. Mm, ¿Por qué hacía eso? ¿Dónde está la importancia ahí? eh, a ver, el niño pequeño. Bueno, desde que se ha engendrado, incluso antes, es amor incondicional. Claro, amor infantil, amor arcaico, vale, incondicional. Quiere decir que va a sentir, va a percibir, todavía no sabemos cómo, los mayores sufrimientos anteriores del sistema familiar. Quiere decir, los mayores sufrimientos son todos los excluidos, todos los que sufrieron y no fueron vistos, las víctimas que no fueron lloradas, los perpetradores que no fueron perdonados y que fueron echados. Todos los excluidos son las grandes víctimas de la vida, del destino colectivo. Y los niños se identifican a cada excluido, a cada excluido. De tal modo que un excluido, o los excluidos son los que dirigen la vida de los vivos. Los excluidos no son olvidados para siempre en su pasado en cuanto mueren, no, reviven una y otra vez en los vivos, en los niños, en todos los descendientes, hasta que uno lo vive ese excluido conscientemente o hace un acto de amor hacia el sufrimiento que tenía ese excluido y eso sana entonces a todos los anteriores, a todos los excluidos. Entonces los excluidos son los que dirigen la vida de los vivos y por eso es tan importante estar como a la busca de los excluidos, sanar a todos los excluidos que podamos ver. Y es eso la constelación. La constelación muestra todos los muertos en el suelo. Los muertos en el suelo son los muertos mal muertos, entre comillas, los muertos
que murieron excluidos, olvidados, echados, secretos o rechazados, ¿no? Sí. Y es tremendo qué profundo es la llegada solamente conectándose a través del niño o de la persona que atiendo con sus excluidos. Ni siquiera tengo que ser constelador, lo digo para las personas que de repente no han constelado, solamente con la mirada, con esa mirada ampliada, ver en el otro su sistema y sus excluidos con amor, sin juicio, ya cambia algo. Lo hemos experimentado mucho con maestras en escuelas. ¿Cómo cambia el niño solo ver sus excluidos con amor? Sí, sí. Entonces, Es impresionante. es una actitud de los maestros, de los terapeutas que están con niños, tener siempre presentes o la intención de ver a los excluidos. No sabemos ni quiénes son ni cuántos son, solo tengo la intención de ver a los excluidos. Y entonces el niño se siente descargado. Ya hay alguien más que lo ve. Ya no tengo que portarme mal en todo para mostrarle. Ya alguien lo ha visto. Es que es puro amor. Y es que el comportamiento del niño es para que se vea al excluido. Entonces, claro, no se va a portar bien para que se vea un excluido. Se tiene que portar mal para que veamos que hay otra cosa. Entonces se porta mal, mal, mal. Y cuando ya se ha visto el excluido, ya no tiene que portarse mal. Es que es eso la maravilla, la magia. Sí. El maestro ha incluido en su vida esa mirada de amor y ya está reparando a los niños y haciendo que esos excluidos empiecen a morir en paz, empiecen a cerrar los ojos de verdad. Sí. Sí. Es algo grande ese papel de los maestros, sí, sí. Sí. Brigitte, no sé cuánto tiempo estamos hablando ya porque no veo la hora, pero creo que nos estamos acercando a la hora. Quiero hacer una pregunta más. ¿Estás todavía disponible? Perfecto. Bien. Una pregunta que va un poco en otra dirección, pero me parece muy importante, sobre todo para Argentina, que vivimos una situación económica muy especial con una hiperinflación y a la gente común, popular, muchas veces ya no le alcanza el presupuesto. Entonces, a nivel terapéutico, hay una como pena, culpa, no saber cuánto cobrar por mis servicios. Entonces, los terapeutas, los que ayudamos, ¿cómo valoramos nuestra ayuda? ¿La regalamos? ¿Damos terapias gratis? ¿Qué influencia tiene eso en la buena terapia? Entonces, mira, había ya una observación de Sigmund Freud que el cliente que no paga no se permite sanar. Y te vas a dar cuenta, me acuerdo cuando lo hacía al principio con amigos, con familiares y no les cobraba. Había una frase después de ellos, bueno, no tiene importancia, no, eso no es nada. O sea, ellos mismos tenían que justificar que no iban a aceptar ninguna sanación, porque no habían dado nada a cambio. Para recibir hay que dar. Entonces, un servicio, sobre todo de ese calado, que va a transformar toda nuestra vida poco a poco y todo nuestro sistema familiar. Necesitan participar en algo. Entonces, quizá no un precio fijo, y eso cada uno lo puede representar. Preparas varios precios y te pones en ellos en el suelo y ves cuál es el precio bueno. Bueno, pues para esa persona o para este mes o para así. Y así saber cómo actuar. No de un modo automático, demasiado o demasiado poco, sino justo lo justo para que el cliente se sienta estimado, reconocido. Sí, puedo dar tanto. Y al dar tanto, merezco esa terapia. De igual a igual, puedo recibir sanación. Uh-huh. Sí.
Sí. Es importante. Y eso es respetar la dignidad del cliente. Algunos van a decir, pero ¿y el cliente que lo quiere gratis? Ah, está en el niño. Pues el niño no sana nunca nada. El niño no sana. Cuando esté en el adulto y dispuesto a dar a cambio de lo que ha recibido, ya habrá sanación en él. Entonces no puedo caer en la manipulación de un niño y buscar la buena solución, sí. Gracias. Bueno. Aquí tenemos todavía una pregunta. Si un niño, un excluido también es un niño abortado intencionalmente. Sí. No sé qué quiere decir intencionalmente. Sí, provocado, sí. Un aborto provocado. Sí, sí. Provocado, un aborto provocado. Sí. ¿Y cuál es el problema? Si es un excluido. Sí, claro. Sí, pregunta aquí. Los abortos naturales o provocados suelen ser grandes excluidos. Necesitan amor de sus padres, de la persona a la que le toca ver ese aborto. Cuidado con los abortos provocados. No es un pecado. Porque se ha considerado durante mucho tiempo por parte de muchos consteladores algo prohibido por las constelaciones. No hay nada prohibido. No hay nada prohibido. Es un gran sufrimiento, pero mira, hay algo que saber. Que el aborto natural o el aborto provocado mueren en el lugar de sus padres. Se entiende fácilmente con el aborto natural. Muere para que su madre o su padre no mueran. Haría falta un poco más de tiempo para explicar por qué, pero es así. Pero el aborto provocado, la madre le dice, muere en mi lugar. Porque el inconsciente de la madre sabe que le toca a ella morir. Por otro ancestro al que ella dijo, yo no, ese hijo va a morir para que yo pueda seguir esa vida, ¿no? Y cuando al aborto provocado se le dice, gracias por haber muerto en mi lugar, es la transformación. Descubre su misión, descubre que su muerte tiene un sentido y se siente feliz y descansa en paz. Entonces es poder pensar que todo está al servicio de la vida. Todo está al servicio de la vida. Gracias, Brigitte. Es una Gracias. muy Tantas ideas que nos estás dando. Sí. Podríamos seguir charlando horas, sí. Pero nos has dado muchas pautas, muchas pistas que voy a tratar de retomar en detalle en los talleres, profundizar, también convivencias, ejercicios. En tus cursos, adelante, va a ser fantástico. Sí. Sí. Sí, porque es muy rico lo que nos has dejado picando, de repente algunas cosas es bueno retomar para sentirlo, yo siempre digo, es bueno sentirlo, eso que decimos estar en el adulto, ver al otro, a los excluidos, eso es más fácil de comprenderlo con vivencias, sobre todo para la gente que de repente es nueva. Entonces invito a seguirnos a todos y a todas las consteladoras y experimentar, vivir, sanar. Brigitte, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer charlar contigo. Inés, te deseo lo mejor y nos vemos, siempre nos vemos. Todos al servicio de la vida, como los abortos, todo, la vida al servicio de la vida. Y felicidades por esas casi 400 personas. Felicidades. Sí, hermoso. De todo lado están. Adelante. Que tus cursos sean muy bellos, muy bellos. Gracias, te mando un abrazo y un abrazo para toda la audiencia. Gracias por haber estado y que sigan estando en este mundo del amor. Adiós, adiós. Adiós.